en la causa RIT 13.366-2018. Hicieron abandono los demás intervinientes, quedó el Ministerio Público y el abogado de doña Carla Vázquez, el abogado defensor de doña Carla Vázquez. ¿Tiene una solicitud de sobreseimiento, señor defensor? Sí, magistrado, esta solicitud fue hecha por escrito por esta defensa, que se habilitará esta audiencia para los efectos de poder discutir el sobreseimiento, y en el mismo, como otros sí, se solicitó para los efectos de la discusión que vamos a tener, que se oficiara al Departamento de la Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile para que remitiese el registro de las entradas y salidas de mi representada al país en el periodo que se señala. No sé si habrá llegado ese documento. No tengo constancia en el... Ya, nosotros tampoco. Su señoría, en ese sentido, resultando ese documento imprescindible para las alegaciones que tiene que formular la defensa, vamos a solicitar se fije nueva día y hora y se reitere o se pida cuenta del oficio a la Policía de Investigación. No tengo el oficio, me estaban diciendo porque no está acá en el sistema, pero hay un certificado del jefe de unidad. ¿Ya? ¿Que llamó? Sí, mira, tuvo contacto con personal de extranjería y le informaron lo que indica, que no registra salidas del país desde el año 2016 al 13. ¿Sí quieres que lo envíe? Por favor, ¿y se lo hace llevar al Ministerio Público? ¿Y a la defensa también? Gracias. Gracias. Bueno, siendo así, su señoría, voy a proceder con la alegación. Sí, En proceda. relación al sobreseimiento definitivo, se solicita a su señoría de conformidad a la letra F del artículo 93 y particularmente por la causal contenida en la letra D del artículo 250 en relación al 93 número 6 del Código Penal, esto es la prescripción de la acción penal. Su señoría, la alegación de la defensa es muy sencilla. El artículo por la calificación jurídica que ha hecho el Ministerio Público de los hechos por los cuales ha sido formalizada mi representada es del delito de perjurio del artículo 212 del Código Penal, el que establece para el mismo la pena de prisión en cualquiera de sus grados, razón por la cual nos encontramos frente a una falta de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Penal. Así las cosas, según lo establecido por el artículo 94, el tiempo de prescripción es del plazo de 6 meses. Su señoría, la investigación se dirigió en contra de mi representada el día 22 de octubre del año 2018, oportunidad en la cual se recibió una denuncia anónima en el Ministerio Público señalando la existencia de estos hechos que en definitiva son por los cuales resultó formalizada mi representada. El primer hecho formalizado habría ocurrido el día 25 de enero del año 2016, en relación a la primera declaración jurada presentada por mi representada, y el segundo hecho habría ocurrido el día 22 de julio del 2016. Es decir, su señoría, el plazo que tenemos que considerar entre el último de los hechos es el día 22 de julio del 2016 y del momento en que la investigación se dirige en contra de mi representada, que es el día 22 de octubre del 2018. Eso, en la práctica, su señoría, son 822 días, 2 años y exactos 3 meses. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 100, hay que computar por cada día que hubiese estado fuera del territorio nacional mi representada como 2, se cuenta con la certificación del ministro jefe de este tribunal que da cuenta que mi representada durante todo este periodo no ha salido del territorio nacional, lo que además, su señoría, resulta innecesario a juicio de la defensa por cuanto así sea que hubiese estado los 6 meses fuera, la verdad de las cosas es que el plazo máximo para poder contar la prescripción sería de 1 año y en este caso, tal como lo he señalado, han transcurrido no 1 año, sino que 2 años, 3 meses. Esta misma alegación fue hecha por la defensa en la audiencia de formalización de la investigación del día 4 de octubre del presente año, solicitud que no fue acogida por el tribunal y respecto de la cual esta defensa interpuso recurso de apelación, que también fue rechazado
razones bastante particulares que creo que para claridad del tribunal corresponde mejor con su autorización leerlas derechamente y que son las que están consignadas en la sentencia de 18 de octubre de 2019 en causa 849-2019 que, insisto, incide precisamente sobre la apelación presentada por esta defensa respecto a la solicitud de sobreseimiento. En el punto específico dice, séptimo, que en cuanto a la segunda causal de sobreseimiento presentada, esta es la indicada en la letra D del artículo 250 del Código Procesal Penal y relacionada con la presunta prescripción de la acción penal, se debe considerar que la formalización de esta causa se verificó recién el día 4 de octubre del presente año, por lo que el plazo de investigación se encuentra vigente. En ese sentido, según explicó el señor fiscal en la vista del recurso, existe una serie de diligencias investigativas por realizar que son relevantes, como es el caso de ciertas conversaciones telefónicas entre su padre y un tercero en octubre del 2016, que pudieran tener incidencia en esta causa y eventualmente revestirían caracteres de delito. Asimismo, tampoco se contó en la vista de la causa con información referente a los registros de entrada y salidas del territorio nacional de la recurrente. Todas cuestiones relevantes a fin de determinar los plazos conforme a lo dispuesto en el artículo 93 y siguientes del Código Penal. Octavo, entonces, no se discute que todo imputado tiene la opción de solicitar el sobreseimiento definitivo en cualquier etapa del procedimiento, pero atendida a la complejidad de la causa, resulta innegable que el Ministerio Público debe disponer de algún plazo razonable para investigar, al menos algunas semanas desde su formalización y poder probar sus acertos. En definitiva, su señoría, ¿qué fue lo que estableció la Corte? ¿O qué es lo que debemos entender de lo resuelto por la Ilustrísima Corte? Que efectivamente el delito es una falta, que efectivamente el delito está prescrito, pero que no correspondía formalizar, que no correspondía decretar el sobreseimiento definitivo por dos razones. La primera, que es que no teníamos a la vista la información respecto de las entradas y salidas del país, y segundo, es que atendía la complejidad de la causa y los anuncios del Ministerio Público respecto de investigaciones asociadas o posibles otros delitos, teníamos que darles un margen de al menos un par de semanas antes de decretar el sobreseimiento definitivo. Ciertamente, su señoría, esta defensa no comparte ese criterio. Si la causa está prescrita, está prescrita. El Ministerio Público eventualmente podrá ir y formalizar por otros delitos en su momento, pero el punto es que los requisitos que estableció la Ilustrísima Corte en esta oportunidad se cumplen. Está el certificado respecto de la entrada y registro y salida del país y ya han pasado algo más de 2 semanas, de hecho ha pasado ya algo más de un mes respecto de la formalización y en la cual el Ministerio Público, pese a todos los anuncios que ha hecho, sabiendo hace ya varios días de la existencia de esta solicitud de sobreseimiento definitivo, no ha señalado ningún otro delito por el cual eventualmente pueda formalizarse mi representada, que en definitiva sería aquello que interrumpiría la prescripción, entiendo, dentro de su argumentación. Desde esa perspectiva, su señoría, acá resulta evidente que estamos en una situación procesal inédita, que es que estamos todos los intervinientes de acuerdo en que el delito es falta, que estamos todos de acuerdo en que la prescripción no se interrumpió, en que estamos todos de acuerdo en que transcurrió el plazo, pero tenemos a una persona formalizada y a una persona además sujeta a medidas cautelares. Desde esa perspectiva, su señoría, cumpliéndose todos los requisitos legales y además cumpliéndose los particulares requisitos exigidos por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, solicito se decreta el sobreseimiento definitivo de mi representada. Señor fiscal. La señora Ministro Pueblo se va a oponer a la solicitud de la defensa, tal como la misma defensa lo indica. La imputada fue formalizada el 4 de octubre pasado, donde luego de la formalización y la fijación de medidas cautelares se discutió la solicitud de la defensa del sobreseimiento defendido de acuerdo a la letra A y también la letra D del artículo 250 del Código Procesal Penal. En esa audiencia y con los mismos antecedentes que ha expuesto la defensa, fue rechazada la solicitud por parte del tribunal, considerando la naturaleza de los hechos investigados, la complejidad de los mismos y rechazando, como digo, la petición de la defensa. Ante esa resolución, la defensa interpuso recurso de apelación tanto de la medida cautelar que se fijó en su oportunidad como de
el rechazo del sobreseimiento. Ambas peticiones fueron rechazadas por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, manteniendo las medidas cautelares, en este caso específico de arraigo nacional, y efectivamente el 18 de octubre dictando esta resolución que confirmaba la del juzgado de garantía en que no estaban los antecedentes suficientes para acceder a la petición de la defensa en cuanto a decretar el sobreseimiento definitivo por prescripción, o también lo que decía razón con la letra A del artículo 150. Y en relación al tema de la prescripción, y fue uno de los elementos que consideró la Ilustrísima Corte de Apelaciones, uno es lo que decía razón si estaban consignados o no la entrada y salida del país de la imputada, y también decía razón con que la investigación aún se encontraba con plazo vigente, hecho del cual hoy día se ha ampliado en 6 meses más para determinar o realizar las diligencias de investigación, por lo tanto, en ese sentido se sigue manteniendo el plazo vigente al día de hoy. Y asimismo, lo que se mencionó en la Corte, y es unas diligencias que están dentro de los elementos que fueron incautados el día 2 de octubre pasado, decía relación con la incautación de de 2 teléfonos del administrador del juzgado de garantía de Peumo, de la que en ese entonces era administradora del juzgado de garantía de Litueche, como de la incautación de los computadores utilizados por esto en dichos tribunales, al que se sumó la incautación del computador de Pichilemu, en el cual se desempeña actualmente dicha funcionaria. Eso, ¿y por qué se incautaron esos elementos? Para que el tribunal tenga conocimiento, existen unas conversaciones que son de octubre del año 2016, es decir, de un hecho que de revestir los caracteres de delito podría interrumpir la prescripción de la falta, dado que hay conversaciones entre el padre de Carla Vázquez, es decir, don Marcelo Vázquez, el administrador de este juzgado de garantía de Peumo, don Juan Riquelme Lorca, que daban cuenta de coordinaciones previas a que existieran reemplazos o suplencias o interinato en los citados tribunales, se estaban, por decirlo, y como decían, calendarizando el otorgamiento de dicha suplencia, información de la cual consta también en la carpeta de investigación, fue reenviada de Marcelo Vázquez a doña Carla Vázquez, quien estaba en conocimiento meses antes, es decir, octubre del año 2016, de las suplencias que le iban a otorgar en diciembre y a contar de enero del año 2017, en los cuales posteriormente lo que hemos logrado establecer es que existen certificaciones falsas por parte del administrador en cuanto a que se habrían llamado a las personas que se encontraban habilitadas para realizar esas suplencias. Están las declaraciones ya en la carpeta de investigación de las personas que estaban habilitadas para ejercer ese cargo y que nunca fueron contactadas por el administrador. Y esa certificación al juez del Ministerio Público sería falsa, de la cual tenía al menos conocimiento doña Carla Vázquez. Eso dentro de los elementos que fueron expuestos en la Corte de Apelaciones. Además de lo referido al eventual entradas y salidas del país, se consideró también por la Ilustrísima Corte para rechazar la solicitud de sobreseimiento, indicando específicamente que existe una serie de diligencias por realizar relevantes, como ciertas conversaciones, como indiqué el padre de la imputada, Marcelo Vázquez, un 3 de octubre de 2016, que podrían tener incidencia en esta causa y eventualmente revestirían caracteres de delito, que esos antecedentes pueden provocar la interrupción y o suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal pública. Y, como se indica que en este incipiente estado de investigación de la causa, un pronunciamiento de sobreseimiento definitivo parcial que produce cosa juzgada como efecto procesal puede afectar el derecho del ente persecutor de continuar realizando diligencias, afectando además con ello la arista de nombramientos ilegales que se le imputan al padre de la encartada y al imputado Elgueta. Y en ese sentido, obviamente, se rechaza esa solicitud. Es de todos conocido la situación a la cual ha estado de convulsión, a la que ha estado sometida el país desde a contar incluso específicamente del día 18 de octubre del presente año, lo cual ha impedido, obviamente, también llevar a cabo diversas diligencias por parte del ente persecutor. Es de todos conocido los diversos problemas que han existido y, obviamente, muchos de estos días no se ha podido trabajar de manera normal y también el Ministerio Público ha tenido que abocarse a la investigación de estos hechos que han ocurrido durante este periodo.
Y reitero, y lo dije en su momento sin perjuicio, que la defensa tiene la oportunidad o puede hacer sus alegaciones de sobreseimiento en cualquier etapa del procedimiento. Al día de hoy, lamentablemente, aún se encuentran pendientes estas diligencias que hice en relación específicamente con esta arista y que podría haber interrumpido la prescripción de lo que refiere la defensa, y fue considerado por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua para rechazar esa solicitud. En ese sentido, manteniéndose los mismos presupuestos, sin perjuicio que existe ya el certificado de entradas y salidas del país, el Ministerio Público entiende que la solicitud de la defensa debe ser rechazada, sin perjuicio obviamente de los derechos posteriores que ésta pueda hacer valer. ¿Defensa? ¿Quieres agregar algo? Sí, señoría, muy brevemente. Bueno, entiendo yo que, a diferencia de la primera audiencia, ahora sí coincidimos con el Ministerio Público en que este hecho es una falta y que ha transcurrido el plazo de prescripción. Ahora, nuestra discrepancia se centra exclusivamente en este tema de las diligencias pendientes respecto de otro delito que eventualmente pudiera ir e interrumpir la prescripción. Démonos cuenta, su señoría, de lo que estamos conversando. Ese es el argumento hoy día para ir y negarnos a decretar un sobreseimiento definitivo respecto de un hecho en que ya estamos de acuerdo en que es falta, que prescribe a los 6 meses y que transcurrieron más de 2 años. Pues bien, esta misma argumentación, exactamente estas mismas diligencias, a raíz de esta interceptación del teléfono del funcionario del juzgado de garantía de Peumo, son aquellas razones esgrimidas por el Ministerio Público en la audiencia de hace 1 mes y 10 días atrás. Exactamente las mismas diligencias. Son exactamente las mismas diligencias que se esgrimieron en la Corte de Apelaciones y respecto de la cual la Corte fue y estableció, insisto, este requisito atípico, al menos algunas semanas desde la formalización. Pareciera ser que el Ministerio Público entiende que este plazo que le ha dado la Corte con este requisito particular se extiende hasta el momento en que ellos decidan evacuar las diligencias. No, su señoría. Acá hay una solicitud que viene haciendo la defensa desde hace mucho tiempo, hace 1 mes, 10 días ya exactamente. El Ministerio Público sabe, hace ya 10 días, que está decretada esta audiencia para discutir nuevamente el sobreseimiento definitivo y sabe que estas son nuestras argumentaciones. Si el Ministerio Público tuviese antecedentes fundantes efectivamente de la existencia de esta situación, ¿qué es lo que debiera hacer? Es formalizar la investigación, sin perjuicio que acá somos todos abogados y sabemos que lo que interrumpe la prescripción no es la formalización de la investigación, sino que una condena. Desde esa perspectiva, su señoría, esta causa de verdad es una aberración jurídica caminando el que se mantenga abierta, existiendo hechos absolutamente claros y contestes desde la perspectiva fáctica, desde la perspectiva del derecho, respecto de que se encuentren sobreseídos. Las alegaciones, su señoría, relativas a la contingencia nacional me resultan insólitas, y por insólitas ni siquiera me haré cargo de las mismas. ¿Fiscal? ¿Desea agregar algo? Solo señalar, su señoría, algo muy breve. Creo que lo razonado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones establece específicamente la gravedad de los hechos que nosotros estamos investigando. Y que acá no está considerada la situación procesal de la imputada Carla Vázquez de manera independiente, sino que la situación de la imputada está en el marco de una investigación más compleja con una arista que es nombramientos ilegales. Y por una razón de prudencia y entendiendo claramente la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua que cualquier resolución que produzca efectos juzgados, de cosas juzgadas en esta investigación puede afectar precisamente esta arista investigativa en relación a los otros imputados, cuando a menos en octubre pudimos recoger e incautar a través de la autorización de diligencias de este tribunal mayores evidencias que nos están dilucidando la complejidad de los mismos, es que claramente se hace mucho más vigente lo que la Corte señaló en su oportunidad. No es el momento procesal para dictar un sobreseimiento definitivo, tomando en consideración la gravedad de estos hechos y lo que ha afectado
los bienes jurídicos protegidos, en particular los que guardan relación con la administración judicial. Bien. Teniendo presente que el sobreseimiento definitivo es una cuestión de fondo lo que estamos discutiendo, el tribunal va a hacer un receso de 25 minutos a objeto de tomar una decisión. Bien. Se hace un receso entonces.